Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy, champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. ¿Es necesario ir a alguna iglesia para ser salvo? ¿Qué enseña realmente la Biblia cuando alguien busca en Internet si es preciso ir a la iglesia para ser salvo? Casi siempre se topa con respuestas prefabricadas dichas por hombres, pero no siempre fundamentadas en el corazón de la palabra. A veces todo se resume a una frase fría: quien no viene a la iglesia está perdido. Pero detrás de esas palabras existe una oscuridad que poca gente se atreve a exponer. Mira, entre todos los versículos que se han convertido en pretexto para encadenar personas a una estructura, pocos han sido tan manipulados como Hebreos capítulo 10 versículo 25. No dejemos de congregarnos, como es costumbre de algunos. A primera vista, la frase suena como una contraseña que garantiza la salvación, como si faltara un culto fuera lo mismo que firmar un contrato de condenación. Pero cuando se rasga el velo de la religiosidad y se entra en la cámara de la historia, cada palabra se reviste de otro color, mucho más vivo, mucho más pesado e infinitamente más libertador. La carta a los Hebreos no fue escrita para cristianos perezosos o para quien necesitaba una amenaza para despertar más temprano el domingo. Fue dirigida a una generación de judíos convertidos, presionados a abandonar la fe en Cristo para volver a los ritos del templo. Ellos eran perseguidos, rechazados por sus familias, arrancados de las sinagogas que frecuentaron desde niños. Cada reunión secreta cargaba el riesgo de prisión, tortura o ejecución pública. Para aquellos hermanos, congregar no era un evento en el calendario, sino un acto de coraje y al mismo tiempo una tabla de salvación para una fe que podría ahogarse en el mar de miedo que Roma esparcía. Imagínate la escena, hermano: familias escondiéndose en catacumbas frías, cánticos susurrados para no atraer guardias, ojos cansados que se levantaban de madrugada para compartir una palabra de aliento antes de que el sol trajera nuevos decretos de muerte. Allí no había butacas cómodas, pantallas gigantes o música alta. Había pañuelos para secar lágrimas de quien había perdido todo por Cristo. Había pan partido no apenas para alimentar el estómago, sino para recordar la cruz, única ancla que los mantenía en pie cuando el suelo temblaba. Por eso, el autor de Hebreos escribe como quien aprieta la mano de un amigo en el último momento antes de un cerco. No dejen de reunirse, no dejen de fortalecerse unos a otros, no dejen que el miedo de Roma venza el coraje del espíritu. Y si volvemos apenas 2 versículos en Hebreos capítulo 10 versículo 23, la clave queda aún más clara. Retengamos firme la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La esencia no es obligar presencia física como moneda de salvación, sino recordar que en la comunión hay fuerza para sostener la confesión hasta el fin. Cuando se excava profundo en la pregunta que brota después de Hebreos, surge un suelo más sólido que cualquier ladrillo de templo. La raíz de la salvación no está en cuántas veces alguien pasa por la puerta de un edificio, sino en algo que jamás se compra con frecuencia de culto o diezmo puntual. Está en una realidad que desde Génesis Dios venía anunciando en cada detalle, en cada sombra de alianza, en cada cordero que sangraba antes de que Cristo viniera como el cordero final. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, cargan esa respuesta con un peso que ninguna tradición consigue ahogar. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia, una palabra tan repetida, tan predicada, pero tan poco vivida cuando se coloca sobre ella el peso de rituales y presencias obligatorias. Gracia es favor inmerecido. Gracia es Dios, ofreciendo reconciliación a un pueblo que lo traicionó desde el Edén. Gracia es la mano extendida al ladrón clavado en la cruz al lado de Cristo. Aquel que no tuvo tiempo de entrar en sinagoga alguna, que no cantó himno, no levantó ofrenda, no frecuentó reunión, y aún así oyó de la boca que carga vida eterna: hoy estarás conmigo en el paraíso. Romanos capítulo 10, versículo 9 rasga aún más profundo la estructura del legalismo. Si con tu boca confesares a Jesús como Señor y en tu corazón
creyeres que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. No hay nota al pie, no hay cláusula diciendo siempre que esté sentado en un banco todos los domingos. Lo que hay es una invitación para una relación viva, íntima, intransferible. Una invitación que no puede ser comprada porque ya fue pagada en sangre. Cuando Pablo escribió a los Efesios, hablaba para un pueblo cercado por altares paganos, templos de mármol, dioses con sacerdotes cobrando ofrendas y penitencias. Y allí, en medio de aquel escenario, el mensaje era como un trueno. No es por sacrificio, no es por presencia en un lugar santo, no es por rodillas gastadas de forma mecánica, es por la fe, una fe que no es mérito humano, sino respuesta a una gracia que siempre fue suya. Si no es la presencia física en un edificio lo que sustenta la salvación, entonces, ¿dónde mora esa comunión que tantos insisten en cercar de paredes? Para entender, es preciso volver al principio, donde la palabra iglesia ni siquiera existía del modo que fue pintada en fachadas, eslóganes de púlpito o contratos de afiliación. El término que muchos repiten sin entender, eclesia, carga un significado más antiguo y subversivo. Llamados para fuera. ¿Para fuera de qué? Para fuera del sistema de culpa, del yugo impuesto por manos humanas, del ritual vacío que transforma lo sagrado en mercancía. Llamados para fuera de trincheras religiosas que levantan muros entre Dios y el hombre, como si él aún viviera en un cuarto trancado, esperando ser visitado una vez por semana. En Hechos capítulo 7, versículo 48, el grito de Esteban rasga el orgullo de quien cree que el Altísimo depende de un techo humano. El Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. El pueblo de aquella plaza no soportó oír eso, porque quien lucra con el templo teme perder el trono de control que erigió con ladrillos de miedo. Pero la misma voz que gritó en aquella piedra aún resuena. Dios nunca se dejó enjaular. Él es mayor que cualquier altar de piedra, mayor que cualquier placa, mayor que cualquier ritual que promete lo que solo Cristo puede dar. Pablo cose esa revelación en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? No hay cúpula de mármol, vitral colorido, butaca acolchada o camerino pastoral capaz de contener el Espíritu que resolvió hacer morada en vasos de barro, imperfectos, pero lavados. Es allí, en el pecho de cada regenerado, que la Eclesia respira. Pero si hoy abriéramos las puertas de lo que llamamos iglesia, ¿qué veríamos? Desfiles de moda disfrazados de adoración, gente compitiendo por posición, grupos de chisme detrás de los bancos, envidia embalsamada en sonrisas, áreas VIP reservadas para celebridades del reino, holofotes más fuertes que la luz de la palabra. Vemos púlpitos que se volvieron palanques de vanidad, pastores arrogantes que se comportan como si fueran más santos que los apóstoles, fariseos modernos apuntando el dedo mientras esconden podredumbres bajo trajes caros. El comercio florece donde Cristo derribaría mesas, libros ungidos, vasos consagrados, campañas que cambian fe por números, y todo envuelto en un evangelio tierno, azucarado, sin cruz, sin renuncia, que promete todo y exige nada. Cuando se comprende que la iglesia verdadera no se encierra entre paredes, sino que respira donde corazones se rinden, algo dentro del alma comienza a estremecerse, porque es justamente ahí donde mora el peligro que Jesús señaló, con palabras afiladas como espada. Si la Eclesia es un pueblo llamado para fuera, libre, imposible de ser enjaulado, entonces siempre habrá quien trate de poner collares en ovejas para lucrar con su lana. Por eso, en Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16, dejó la advertencia que resuena como un trueno. Guardaos de los falsos profetas, que se presentan disfrazados en ovejas, pero por dentro son lobos devoradores. Por sus frutos los conoceréis. Las palabras de Cristo no fueron dirigidas a paganos distantes, sino a aquellos que se infiltrarían en medio del rebaño. Hombres que usarían la apariencia de piedad para negociar lo que nunca les perteneció. No habría placas escritas en la frente, no habría olor a azufre, sino voz suave, sonrisa amable, versículo en la punta de la lengua. La estrategia no es alejar la oveja con garras expuestas, sino acercarla con promesas que alimentan la carencia y el miedo. Y así, que la confianza es conquistada, las presas se encajan en la carne. A lo largo de la historia, esos lobos asumieron formas diferentes. En los días de Jesús, vestían mantos largos,
Hacían largas oraciones en las plazas para ser vistos por los hombres, pero devoraban las casas de las viudas. En los días de Pablo, invadían iglesias recién nacidas para distorsionar el mensaje de gracia, tratando de vender lo que ya había sido pagado. Hoy continúan en altares relucientes, pantallas LED, micrófonos caros. La tecnología cambia, pero el veneno es el mismo: prender la conciencia en grilletes que nadie puede ver. Un lobo no necesita prohibir que alguien lea la Biblia. Él apenas la interpreta del modo que sirve a su trono. Un lobo no manda embalar quien no concuerda. Él planta semillas de miedo hasta que el rebaño permanezca quieto, preso por la culpa. Y una de las herramientas más usadas para esa prisión es la distorsión del propio concepto de iglesia. El templo de piedra se vuelve prisión de lujo cuando la mente cree que Dios solo opera allí dentro. La comunión viva es sustituida por frecuencia mecánica. La gracia es tragada por cobros sutiles. Jesús no dijo si aparecieran, sino cuándo, porque siempre habrá quien vista piel de cordero para acercarse a la lana. Entre todas las cadenas que lobos en piel de cordero aprendieron a forjar, ninguna es tan pulida, tan bien presentada, tan defendida por voces suaves como la enseñanza distorsionada sobre el diezmo. Se volvió para muchos la moneda del miedo, la fianza de una bendición que ya fue pagada en sangre, el contrato velado que sugiere: si no traes lo tuyo, el devorador va a entrar. ¿Quién nunca oyó Malaquías capítulo 3, versículo 10, lanzado al viento del púlpito como puñal disfrazado de promesa? Traed todos los diezmos a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Pero pocos paran para preguntar: ¿de qué casa hablaba el profeta? ¿De qué alimento? ¿Para quién era esa palabra? ¿Y por qué se volvió la puerta de entrada de tantas cadenas religiosas? Para entender, es preciso viajar para un tiempo en que Israel era una nación, no una denominación. Allí el diezmo era parte de la ley mosaica. Era un tributo agrario, cosechado entre el pueblo para sustentar la tribu de Leví, hombres separados para el servicio del templo. Hombres que no heredaban tierras, no cultivaban labranzas, no criaban rebaños. La ley los sustentaba, pues ellos sustentaban el oficio sacerdotal. Malaquías no predicaba para una iglesia moderna, sino para una nación que se desviaba del pacto establecido con Jehová. Cuando Dios habló en robar, hablaba de un robo colectivo de un sistema que garantizaba justicia social, sustento para huérfanos, viudas, extranjeros. Era una estructura que apuntaba para algo mayor, algo que vendría a cumplir cada sombra: Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13, despedaza la raíz de la amenaza moderna. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición en nuestro lugar. No hay más maldición para quien está en Cristo. No existe devorador al acecho de la billetera de quien fue redimido por la cruz. El velo fue rasgado, el templo físico perdió su lugar exclusivo. Ahora el altar es el corazón, y la ofrenda es viva, espontánea, generosa, guiada por el Espíritu. Cuando Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, cose el principio que debería resonar en cada corazón. Cada uno contribuya según propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría, no con miedo, no coaccionado, no empujado por campañas que prometen bendiciones condicionales. Cuando se arrancan las cadenas del miedo que fueron fincadas por la distorsión del diezmo, una última muralla aún queda en pie, silenciosa, escondida en el orgullo humano. La ilusión de que estar presente en un edificio domingo tras domingo sea lo mismo que nacer de nuevo en Cristo. Tal vez esa sea la prisión más cómoda, porque no exige confronto interno, apenas repetición externa. Quien se apoya en ese hábito construye para sí una falsa seguridad. Es como vivir en un navío agujereado, pintado de oro por fuera, pero que no tiene ancla lanzada en el fondo. Jesús miró en los ojos de hombres que sabían todo de rituales, decoraban leyes, lavaban las manos hasta el codo, ayunaban 2 veces por semana, entregaban cada moneda del diezmo de la menta y del comino, pero no percibían que estaban muertos por dentro. Mateo capítulo 15, versículo 8, sangra esa verdad. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La boca habla, canta, ora. El cuerpo se sienta, se levanta, hace fila para el pan y el vino. Pero si el corazón permanece intocado,
La fe es solo performance, y Dios no habita en escenarios. El apóstol Juan, décadas después, confirmaría esa misma herida abierta. En 1 Juan capítulo 2, versículo 19, escribe: «Salieron de nuestro medio, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros». Juan habla de personas que estaban allí mezcladas, participando de reuniones, tal vez imponiendo las manos, orando alto, pero que por dentro nunca habían sido injertadas en la vid verdadera. Frecuentar un edificio no inyecta vida en el corazón de piedra. Solo el Espíritu hace eso. Tal vez sea esa la mayor crisis de nuestro tiempo. Templos llenos de gente vacía, púlpitos repletos de aplausos, pero corazones carentes de arrepentimiento. La multitud se reúne, pero pocos se permiten ser quebrados. Mientras tanto, el edificio se vuelve coartada. Estoy aquí, luego estoy bien. Pero ¿quién dijo que una dirección física es una garantía de nueva criatura? Cuando Nicodemo fue a tener con Jesús de noche, cargaba sobre los hombros un currículum que haría envidia a cualquier fariseo. Era maestro en Israel, conocía la ley, conocía el templo, frecuentaba cada fiesta, cada sacrificio, y aún así oyó: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La salvación nunca fue performance, es transformación, es parto espiritual, es cruz que rasga el ego, que sepulta el viejo hombre para que uno nuevo viva. Ahora bien, hermano, no pienses que estoy aquí predicando aislamiento o desprecio por la comunión. Al contrario, lo que el Espíritu está mostrando es la diferencia entre comunión genuina y obligación mecánica. Una brota del corazón regenerado, la otra nace del miedo manufacturado por sistemas de control. La comunión verdadera es como respirar para quien nació de nuevo. No es una carga, es una necesidad, no es un ritual, es vida. Cuando el corazón fue tocado por la gracia, naturalmente busca otros corazones que fueron tocados por la misma gracia. Es hambre de Dios que se multiplica cuando se comparte. En Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, vemos esa realidad respirando, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mira qué hermoso, gente. No era obligación pesada, era desborde de vida, no era miedo de perder la salvación, era gratitud por haberla recibido. Ellos se reunían porque amaban hacerlo, porque en la comunión encontraban fuerza, ánimo, dirección. Pero cuando la religiosidad entra por la puerta, la espontaneidad sale por la ventana. Lo que era fruto del Espíritu se vuelve ley humana. Lo que era alegría se vuelve peso. Lo que era libertad se vuelve prisión dorada. Por eso, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, Pablo enseña el principio que debería regir cada ajuntamiento. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Era un pueblo participativo, no un auditorio pasivo. Era cuerpo funcionante. Hey, I like your new RAV4. Thanks, yours too. What does RAV stand for anyway? To me, it's the Remarkably Advanced Vehicle. Really? To me, it's the runway approved vehicle for its amazing style. What about Remarkably Adaptable Vehicle because of its versatile cargo space? Or really admired vehicle? Oh, or Really Awesome Vehicle. It really is the recreational activity vehicle. The stylish 2026 Toyota RAV4 Limited. What's your RAV4? No espectáculo para ser consumido. Cada uno traía algo, cada uno contribuía. No había estrella del show. Había hermanos edificándose mutuamente. Hoy, lamentablemente, muchos templos se volvieron teatros donde unos pocos actúan y muchos aplauden. La participación se limitó al diezmo y la palma. El resto es espectáculo dirigido por quien se colocó en el trono de la atención. Pero cuando la comunión es genuina, el edificio se vuelve apenas el lugar, no la razón. La razón es el amor fraternal que no cabe en paredes, es el cuidado mutuo que va más allá del domingo. Es la oración que no para cuando se apagan las luces del auditorio. Quien experimentó comunión de verdad no acepta imitaciones baratas. No se contenta con apretón de manos en la puerta o abrazo mecánico después del culto. Busca relaciones profundas, transparentes,
donde puede llorar junto y celebrar junto. Cuando toda la poeira de las tradiciones se asienta, cuando los muros del miedo se agrietan y caen, resta una única fundación sobre la cual todo permanece en pie: Cristo. Él es el Cordero, el sumo sacerdote, la puerta, el camino, el fundamento que no puede ser sacudido, y es en esa roca que se apoya lo que sustenta la eternidad. No la frecuencia, no el diezmo, no la silla marcada en el templo, sino la sangre que fue derramada por una humanidad incapaz de salvarse a sí misma. La gracia, tan proclamada pero tan poco experimentada, por quien prefiere sentirse dueño de la propia redención, aún es el mayor escándalo del reino. Nadie puede comprarla, nadie puede merecerla, nadie puede mantenerla por obras, porque la obra ya fue consumada en la cruz. Cuando Pablo escribe a los efesios que «por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de vosotros», es donde Dios no estaba inaugurando una nueva idea, sino revelando lo que siempre estuvo en el corazón de Dios. El hombre jamás podría orgullecerse de haberse salvado a sí mismo. Es una herida para el orgullo, porque desmonta todos los sistemas de mérito. Es un alivio para el quebrantado, porque muestra que incluso quien falló, quien no tiene título, quien no tiene cargo, quien no tiene holofote, es recibido en el reino por la misma sangre que limpia al más piadoso de los predicadores. No hay edificio que cargue esa gloria, no hay auditorio repleto que aumente el valor del Calvario. Lo que se ve muchas veces son escenarios brillando más que el altar del corazón. Pero Dios no divide su gloria con templos. Él no mide salvación por la planta del edificio, sino por la rendición silenciosa que brota en la oscuridad del cuarto, en el carro, en la calle, cuando nadie ve. Es allí que Él construye su morada, porque la Eclesia, los llamados para afuera, no son una banda de frecuentadores, sino un cuerpo vivo, esparcido como brasa que el viento no apaga. La Eclesia es invisible para quien mide todo por placa, placa que fenece, que cambia de nombre, que se vuelve ruina cuando la llama se apaga. Pero quien carga la presencia carga la iglesia donde pisa. No importa si de traje, de chinelas, de saco o de camiseta rasgada, es el sello del Espíritu que testifica: es mi Hijo. No hay fila de domingo que sustituya ese testimonio. No hay sobrecolorido que compre ese sello. Es don, es gracia, es vida. Por eso, cuando Hebreos alerta para no abandonar la congregación, no es para crear miedo, sino para recordar que solos, por opción, podemos flaquear. El lobo aísla la oveja antes de devorarla, pero la reunión verdadera, viva, no es prisión, es abrigo. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, algo dentro de tu espíritu ya está respirando diferente. Porque cuando la verdad de la palabra corta las cadenas religiosas, el alma experimenta algo que muchos templos prometieron, pero nunca entregaron: libertad verdadera. Gálatas capítulo 5 versículo 1 declara con poder: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa libertad no es licencia para pecar o para despreciar la comunión. Es libertad para amar sin miedo, para servir sin carga, para congregar sin manipulación. Cristo no nos liberó de cadenas físicas para que usáramos cadenas espirituales. No nos sacó del Egipto del mundo para que entráramos en el Egipto de la religiosidad. Nos liberó para que fuéramos libres de verdad, libres para elegir obedecer por amor, no por miedo. Cuando entiendes que no es el banco que te hace iglesia, sino el espíritu que te habita, algo revolucionario sucede en tu caminar. Ya no necesitas probar nada a nadie. Ya no vives bajo la amenaza de perder la salvación si faltas a un culto. Ya no cargas el peso de mantener tu justificación a través de obras religiosas. Esa libertad asusta a muchos líderes porque desmorona pirámides de poder construidas sobre la culpa. Un pueblo libre no se deja manipular fácilmente. Una oveja que conoce la voz del pastor no sigue la voz de extraños. Pero esa misma libertad genera responsabilidad, porque quien fue libertado por Cristo entiende que libertad no es libertinaje, es poder elegir el bien sin la presión del látigo religioso. Es poder congregar con alegría, no con obligación. Es poder ofrendar con gratitud, no con miedo. Juan capítulo 8 versículo 36 resuena con poder. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, verdaderamente libres. No libres a medias, no libres con condiciones, no libres mientras cumplan la lista de reglas, libres de verdad. Esa libertad te
te permite discernir entre una congregación sana y una manipuladora. Te da ojos para ver cuando alguien está usando versículos para controlarte. Te da coraje para decir no cuando te piden algo que va contra tu conciencia. Es la libertad que te permite amar la iglesia verdadera sin idolatrar edificios. Te permite honrar pastores genuinos sin endiosar hombres. Te permite participar de la comunión sin venderte como esclavo de sistemas. Muchos dirán, pero si las personas descubren eso, van a parar de dar, van a parar de servir. ¡Qué confesión tan reveladora! Si el único motivo para dar es el miedo, no es ofrenda, es extorsión. Si la única forma de mantener un altar encendido es por el peso de la culpa, entonces ese altar no quema con fuego santo. La iglesia verdadera, la eclesia llamada para afuera, jamás dependió de chantaje para sobrevivir. Ella florece cuando cada corazón entiende que todo lo que tiene ya es de Dios. Y quien entiende eso, no necesita amenaza para abrir las manos.